Y en el primer panel empezamos presentando las conclusiones de la encuesta realizada por los Insurance Managers de Agers, que hemos llamado Market Trends 2020. Los gestores de riesgos y seguros se enfrentan en los últimos años a una situación de mercado difícil sin precedentes, impulsada por pérdidas récord y un retorno de inversión inexistente. Con la llegada del COVID-19, los efectos son tan amplios y la incertidumbre es tal que nos resulte imposible saber las implicaciones que puede tener para nuestra industria. Y bajo este contexto, conectamos con José Ignacio del Corral. Él es Corporate Risk Manager del Grupo Santander, que nos explicará cuáles han sido los objetivos de esta encuesta y nos hará un análisis de los resultados obtenidos. Nacho, adelante, Nacho. Buenos días. Gracias, Alicia. Bueno, buenos días a todos y, en primer lugar, gracias a Agers por invitarme a este congreso y por todo el esfuerzo que hacéis, Alicia, Juan Carlos, toda la Junta Directiva y todos los miembros, por haber mantenido esta tradición. Vuestro congreso es un punto de encuentro muy emblemático en nuestra industria y la verdad es que se agradece todo este esfuerzo para que podamos, aunque sea digital y telemáticamente, poder seguir haciéndolo. A mí la verdad es que me da mucha pena no poder tener un formato físico y os mando un abrazo muy fuerte a todos los asistentes también, muchos amigos seguro que nos están viendo y a los que me encantaría poder ver en el formato tradicional, pero bueno, afortunadamente estamos ya llegando a la fase final de esta época tan particular que nos ha tocado vivir y bueno, ya oímos hablar de vacunas, Juan Carlos ha dado unas fechas muy interesantes que todos estamos oyendo y bueno, estamos viendo la luz al final del túnel y pronto podremos volver a vernos todos. Bueno, entrando ya en materia, esta encuesta sobre la que voy a hablar a continuación tiene un propósito. Al final, el mercado duro yo creo que no me voy a extender en qué es lo que está sucediendo, cuáles son las cosas, todas las conocemos y yo creo que todos conocemos ya el relato que día a día venimos oyendo y nos viene martilleando en nuestros quehaceres de la industria aseguradora sobre un entorno más litigante, las grandes pérdidas de las aseguradoras, las grandes catástrofes naturales, los bajos tipos de interés que imposibilitan al mercado de poder obtener rendimientos financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que también tenemos que poner de manifiesto es que al final los gerentes de riesgos en un momento dado tenemos que ir a nuestras organizaciones a explicarles unas condiciones de renovación que en los últimos tiempos, especialmente desde el 19 y fundamentalmente ahora en el 20, vienen tremendamente endurecidas. Cuando esto ocurre, tenemos muy serias dificultades. Y si bien hay un relato dentro de la industria en los que estamos aquí reunidos que ya empieza a ser natural, cuando hay que salir de la industria y explicar en nuestra casa a gente que no es habitual de la industria y del mercado asegurador, hay que explicarle lo que está sucediendo, supone un desafío muy complicado. Entonces, al final, una de las formas mejor de protegernos en esas explicaciones es ir bien documentados. Y esto es un poco el propósito de esta encuesta, ¿no? El buscar una serie de preguntas concretas, pulsar un poco a través de los gerentes de riesgos cómo están yendo sus renovaciones y poder documentarnos a la hora de tener estas conversaciones y poder explicar en nuestra casa qué está sucediendo con un material de elaboración propia, un material de gerentes de riesgos con casuísticas más o menos comunes que tratamos de compartir y de consolidar en este documento. Sí me gustaría resaltar que este documento al final es un embrión de lo que aspiramos a tener. Al final una encuesta, para que realmente nos sea útil y tener de verdad un perfil claro de las tendencias de mercado que nos resulte útil a cada uno de los gerentes de riesgos, necesita tener un nivel de detalle muy, muy amplio. Y todos sabemos lo tedioso que es rellenar encuestas, todos recibimos muchas encuestas continuamente y nos cuesta sacar el tiempo para atenderlas a todas. Seguramente necesitamos un esfuerzo extra para poder llegar a un mayor nivel de granularidad y poder obtener el nivel de detalle que nos gustaría. Porque al final, como dicen los ingleses, el diablo está en los detalles. Y al final, por querer hacer una encuesta más ligera y más fácil de rellenar para los encuestados, pues lo vamos a ver ahora y ahora os pondré algunos ejemplos, pues tenemos datos de un perfil muy general que a lo mejor nos adecúan a lo que cada uno de nosotros podemos necesitar. Yo creo que si os parece vamos a ir entrando ya en la encuesta y vamos comentando sobre la marcha. A ver, que creo, no sé si le tengo que dar yo. Bien, vamos a empezar viendo
un reparto de las respuestas que hemos tenido, ¿no? Por sectores. Al final estamos hablando, que lo veíamos en la diapositiva anterior, que le ha pasado muy rápido, de más o menos 2/3 de los miembros de AGERS que han participado en esta encuesta, por lo tanto es una respuesta muy importante, pero ya os digo que la aspiración que tenemos es poder llevar esto más allá, no solo incluso de nivel nacional, sino que esto sería interesante verlo a nivel FERMA, como mínimo, a nivel FERMA y con algunas tuercas que tendremos que apretar para poder perfilar mejor las preguntas y los resultados que queremos obtener. Al final tenemos sectores, como veis, muy variados y esto es importante. Por un lado nos da una muestra muy rica, como veis, de sectores representados en la encuesta. Por otro lado, hay muchas casuísticas de muchas pólizas que son muy peculiares en algunos de estos sectores y no en otros. Entonces, al final del día, pues una empresa de automoción, por ejemplo, seguramente cuando quiere hablar de problemáticas relacionadas con la responsabilidad civil, pues no le interesa mucho cómo están las tendencias de responsabilidad civil de servicios financieros que siguen ritmos muy diferentes. Pero bueno, tenemos un crisol, como veis, muy variado y en esa aspiración más rica, una de las cosas que nos gustaría es, bueno, pues tener muchas empresas de automoción, muchas empresas de retail, muchas empresas de transporte y logística, farmacéuticas, etcétera, para poder compararse intrasectorialmente de las distintas tendencias. En el ratio de siniestralidad es una de las preguntas que hemos hecho. Hay una primera reflexión que quería compartir y es que muchos encuestados han transmitido la dificultad que tiene para ellos el facilitar ratios de siniestralidad, porque no los tienen claros. Aquí hablábamos durante la encuesta, si mal no recuerdo, más o menos de ratios de siniestralidad de los últimos 5 años. Este es uno de los apartados donde vale la pena afinar mucho, entrar a mucho nivel de detalle, complicarnos la vida como encuestados a la hora de rellenarla para poder tener un resultado concluyente, porque no es lo mismo un ratio de siniestralidad de property que un ratio de siniestralidad de ramos de larga cola, como puede ser una D&O o una responsabilidad civil profesional. Por lo tanto, los tramos anuales o los periodos que deberíamos tomar podrían ser diferentes. Hay que elegir si tomamos 3 años, 5 años o incluso más. En seguros como puede ser una medioambiental o un cyber, todavía son afortunadamente muy pequeñas y por lo tanto asegurar el periodo más amplio. Aquí hay trabajo por hacer y creo que estas reflexiones pueden ser interesantes para que las sigamos trabajando juntos. Y la dificultad que nos exponían algunos encuestados también nos debe llevar a una conclusión, algo que yo creo que hablamos habitualmente, y es la necesidad de evolucionar dentro del sector con la ayuda de las aseguradoras y de nuestros corredores en la automatización del dato, en la inmediatez del dato y en la digitalización, que hoy día no debería ser un secreto, ¿no?, de algo tan básico como es la siniestralidad que tienen nuestras cuentas, ¿no? Creo que debemos aspirar a que cualquier gerente de riesgos, cualquier ejecutivo de un broker o cualquier suscriptor de una cuenta, cuando necesite saber la siniestralidad de un determinado ramo, de un determinado cliente, en 2 clics la obtenga con mucha facilidad. Esto es algo que hoy día no está ocurriendo. Seguimos, yo creo, teniendo mucha manualidad en algunos procesos y creo que es interesante que trabajemos en esto. Creo que es una demanda que no es nueva, pero bueno, van pasando las semanas, los meses, los años. La demanda sigue encima de la mesa. Yo creo que es interesante acometerlo porque este es un dato clave para afrontar nuestras renovaciones, nuestro día a día, y al final los seguros están para pagar siniestros. Por lo tanto, es fundamental tener este dato claro, ¿no? Los resultados, como digo, no vamos a detenernos mucho, ¿no?, porque lo interesante es el seguir avanzando en tener una mayor granularidad. Sí que es interesante ver que los ratios, teniendo en cuenta el relato de mercado duro que venimos viendo tan alarmante, por lo menos en el espectro de encuestados, no son ratios muy elevados. Estamos viendo que no llega al 50% en ningún caso estos ratios, muchos de ellos en niveles muy, muy bajos. No hace falta que nos detengamos, yo creo, en ninguno de ellos. Incluso en algunos ramos, ¿no?, como Cyber Medioambiental, precisamente, que comentábamos antes, pues estamos viendo que todavía están en niveles muy cómodos, ¿no? Entonces, bueno, no conviene sacar conclusiones precipitadas de esto porque, evidentemente, esto hay que verlo en un espectro muchísimo más amplio, a nivel muy global, pero bueno, a medida que podamos ir ampliando el espectro, quizá el mundo FERMA, quizá datos de este tipo nos permitan sacar conclusiones más interesantes para luego discutirlas con el resto de nuestros interlocutores. Hablo como gerente de riesgos de cara a hablar, ¿no?, con nuestros corredores y aseguradoras, ¿no? Estos datos, por cierto, los tenéis a vuestra disposición después de este evento, para que los podáis ver más en detalle, por supuesto, y los podáis consultar y tener a vuestra entera disposición.
Bien, en cuanto al aumento de primas, tampoco los datos que estamos viendo en esta encuesta son tan elevados como los que podemos ver en informes más globales que vemos de la industria aseguradora y de los corredores, ¿no? Son incrementos alarmantes, son incrementos duros, pero yo personalmente en las conversaciones que tengo con otros colegas, las cifras que estamos viendo son incluso mayores que estas, ¿no? Y sobre todo en la Diano. Yo creo que la Diano es una de las estrellas, ¿no?, dentro de todas estas conversaciones inquietantes que tenemos todos estos días, y en la Diano estamos viendo con mucha habitualidad incrementos cercanos al 100%, incluso por encima, ¿no? Si ya nos vamos a según qué capas, sobre todo en capas altas, ¿no?, está habiendo una auténtica debacle en el endurecimiento de mercado. Y luego en el resto de ramos, la verdad es que según los resultados de la encuesta, estamos viendo incrementos que no quiero quitarles hierro porque lo que estemos viendo a lo mejor en conversaciones informales son a ser mayores, son informes incluso de mercado, pero están en otros niveles. Sí que es verdad que, y esto hay que tenerlo en cuenta, al final son no solo doble dígito, sino es un doble dígito alto. Nuestras organizaciones, como decía al principio, no solo nos llevan a dar explicaciones sobre esto como es natural, sino que estamos todos en este contexto sanitario económico sufriendo mucho las consecuencias de la pandemia. Es raro es el sector, es raro es la empresa, los resultados. Por lo tanto, todos estamos teniendo que hacer un ejercicio especial de contención de costes y tener que reportar estos incrementos de primas se hace muy, muy, muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos da una idea del escenario que estamos viviendo, que todos conocemos, y es un escenario muy complicado. De nuevo, sería interesante poder tener en estos casos pues, diferencias por sectores. Si hablamos, por ejemplo, de cyber o de medioambiental, no es lo mismo una empresa siderúrgica, una empresa de agua o de energía con un potencial contaminante, que empresas de real estate, por ejemplo, que a lo mejor no tienen el mismo potencial de generación de residuos, o en cyber, pues no es lo mismo una empresa que tenga un alto componente de digitalización que otras que a lo mejor tienen procesos más manufactureros. Al final, toda esa mayor potencia de encuestamiento que perseguimos y en la que esperamos seguir avanzando nos permitirá seguramente dar resultados ya divididos por sectores, divididos por casuísticas concretas, o si hablamos de daños materiales, pues qué decir, ¿no?, de una empresa que tiene exposiciones catastróficas en Latinoamérica respecto a otra que a lo mejor está en zonas europeas que no tienen estos componentes o que tienen pools específicos como el consorcio que ya se ocupan de asegurar este tipo de eventos. Bueno, pues todo esto sin duda conviene irlo separando para que al final el dato nos permita conclusiones adaptadas a las circunstancias de cada uno. Y ese objetivo es el que seguiremos persiguiendo. Bien, me ha parecido interesante también que hemos visto, por lo menos entre el nivel de encuestados, bastantes aumentos de deducible, ¿no? El deducible suele ser algo bastante estable, y una de las cosas que estamos viendo, consecuencia del mercado duro, es mayores presiones, ¿no?, del mercado en que aumentemos nuestras retenciones, y al final esto pues está quedando de manifiesto también en la encuesta, ¿no? Tenemos ramos como la responsabilidad civil, donde quizá no es muy habitual ver moverse el deducible, y el 33%, un tercio de los encuestados han tenido movimientos, ¿no? Y en general en el resto de ramos, unos más, otros menos, pero en torno a un cuarto de media en cada uno de los ramos está teniendo movimientos deducibles, ¿no? Lo que duda cabe que parte de las presiones que estamos teniendo no solo es un tema de precio, es un tema de capacidad, es un tema de límites y es un tema también de deducibles. Y la encuesta ha quedado perfectamente reflejada. Yo creo que podemos seguir avanzando. Estos resultados, como digo, los podéis ver más despacio cuando necesitéis. Aquí tenemos una pregunta que la verdad es que es muy contundente en la cantidad de noes que hemos tenido respecto a la reducción de cobertura relevante. Yo creo que cualquier informe que leamos de la industria nos está poniendo sobre la mesa también bastantes recortes de coberturas de muy diversa naturaleza, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de daños materiales, pues estamos viendo que coberturas de conmoción civil y huelgas, ¿no?, en estos tiempos tan tumultuosos, donde tanto en Europa como en Latinoamérica como en Estados Unidos estamos viendo tantos eventos de conmociones civiles, tumultos, actos vandálicos, etcétera, pues el mercado asegurador ha tenido que revisar bastante estas coberturas, o eso al menos era la percepción que teníamos, ¿no? Y así muchos otros ejemplos. Y en cambio tenemos una gran mayoría de noes entre los encuestados sobre las reducciones de cobertura, como podéis ver aquí.
Entonces aquí nos están ocurriendo bien dos cosas. O una, que tenemos un grupo de gerentes de riesgos que ha sido capaz de evitar estos recortes aparentemente relevantes. O dos, que no se está explicando bien a algunos gerentes de riesgos las coberturas resultantes de sus últimas renovaciones. Aquí tenemos que tener también, seguramente, primero un debate interno dentro de AGERS para a continuación hablar con nuestros socios, aseguradores y brokers para entender bien, ¿no?, por qué esta disonancia con estos noves en un entorno donde todo lo que estamos viendo es una reducción de cobertura, ¿no? Continuamos avanzando. Bien, esta es una pregunta también en la que yo creo que vale la pena detenerse y es si ha habido cambio de aseguradora. Aquí sería interesante tener seguramente una proyección, ¿no?, años atrás de cuál es el rato habitual de cambio de aseguradora, ¿no? Y es un dato que no tenemos y que sería bueno para comparar, ¿no? Ahora mismo ha habido un cambio de más de un 30% de cambio de aseguradora. Aparentemente es un ratio algo elevado, no, quizá no espectacularmente alto, pero sí que es algo elevado, ¿no?, que más o menos un tercio de las pólizas hayan cambiado de asegurador, teniendo en cuenta que, bueno, que parte de las intenciones de este negocio es mantener una cierta estabilidad. Los cambios de asegurado suelen tener un coste para el asegurado en términos de curva de aprendizaje, de a veces ámbitos temporales incluso, de nuevos desafíos. Yo creo que eso también es sintomático quizá de una época difícil que estamos viviendo, a pesar de que seguramente estos cambios se hayan visto mitigados ligeramente porque el endurecimiento de la industria tampoco da mucha opción de encontrar opciones diferentes en otros jugadores, ¿no? Seguramente como gerentes de riesgos, a la hora de buscar alternativas a una opción de renovación que no nos acabe satisfacer, no es tan fácil encontrar alternativas diferentes o que se desmarquen de algo que seguramente estamos recibiendo que no nos acaba de satisfacer por estos endurecimientos que, como digo, nos están costando mucho asumir, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un dato interesante. Vamos a seguir avanzando. Si soy sincero, a estas alturas de la exposición, todavía no sé si soy yo el que le está dando al botón o le está dando a Alicia o a alguien en la sombra, porque se mueve a ritmo diferente al que yo le voy dando. Pero bueno, parece que ya va respondiendo. Bueno, aquí vemos un poco en qué ramos hay más movimientos que en otros, ¿no? Y aquí, por ejemplo, es sorprendente que en responsabilidad civil tenemos más movimientos de cambio de aseguradora que en otros ramos, cuando precisamente en responsabilidad civil es donde tenemos ciencias de más larga cola, donde hay un impacto en los ámbitos temporales a la hora de cambiar de asegurador, que si bien se puede solventar, pues bueno, nos obliga a algunos ajustes extraordinarios y donde además las retroactividades que podemos tener no siempre son todo lo ajustadas que necesitamos para poder evitar gaps de cobertura, ¿no? Pues es precisamente en este ramo donde estamos viendo más cambios de aseguradora, ¿no? Y en cambio, en el mundo financiero, precisamente se encuadra en la empresa a la que pertenezco, Santander, es donde estamos viendo menos cambios, ¿no? Y seguramente aquí lo que estamos acusando es mucha falta de alternativa, ¿no? También es verdad que es interesante mantener relaciones de largo plazo siempre, ¿no? Y en estos ramos en particular yo veo especialmente positivo mantener relaciones duraderas con nuestros aseguradores, pero también es cierto que si alguien tiene alguna necesidad de cambiar, no es fácil, ¿no? Hay muy poca capacidad, mercados incluso en retirada y poca oferta, ¿no? Y poca alternativa. Y eso se nota también en el resultado de este pobre 7%, ¿no?, en el cambio de aseguradora. Estoy intentando pasar la diapositiva. Ahora. No sé si es que ha saltado, ¿vale? Yo creo que esta es en la que estábamos. Sí. Vamos a seguir avanzando. No sabéis la pelea que tengo con el botón de avanzar. Le doy unas 15 veces hasta que al final consigo que responda. Me están informando el servicio técnico que le estoy dando tantas veces que al final se acaba bloqueando.
Muy bien, de todas maneras, creo que hemos llegado ya a la última pregunta de la encuesta, si mal no recuerdo. Eh, si hemos sentido, ¿no?, como gerentes de riesgos, el apoyo del asegurador. Hay un 60% que ha contestado que no, ¿no? Y yo creo que aquí también esto es un mensaje para nuestros amigos aseguradores, también para los corredores que tienen su papel aquí, donde hay pues, un poquito más de la mitad de gerentes de riesgos que no se sienten suficientemente apoyados. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es simplemente, sin grandes alarmismos, abrir también conversaciones, y para eso tenemos también este foro y muchas interesantes mesas redondas que hay justo a continuación, donde podremos buscar un poco fórmulas de sentirnos más apoyados, de encontrar más apoyo en los aseguradores para poder navegar en estas aguas tan turbulentas que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque la verdad es que frases como estamos en un entorno sin precedentes, un crecimiento que no hemos visto jamás, esto es, en términos de mercado duro, no lo hemos vivido ni con el 11S, no lo hemos vivido con la crisis financiera del 2008. Es algo muy, muy nuevo, muy difícil de manejar, y como suele ocurrir con los mercados duros, coincide con entornos que para el bloque asegurado son muy complicados, ¿no?, donde tenemos más presión que nunca para contener costes. Entonces, bueno, tenemos que encontrar respuestas, tenemos que buscar nuevas fórmulas, tenemos seguramente que reinventarnos en muchos sentidos. Hemos visto también que una de las grandes reacciones que estamos viendo es el aumento de la retención en muy diversas fórmulas. Hablamos de cautivas, hablamos de alternative risk transfer, hablamos de reducción de límites, que al final es una forma también de retener riesgo, pero al mismo tiempo las empresas necesitamos transferir nuestros riesgos, necesitamos estabilidad en nuestras cuentas de resultados, y creo que es importante poder mantener un nivel de transferencia de riesgos adecuado, y en algunos apartados en concreto, sobre todo relacionados con la digitalización, los riesgos cibernéticos, seguramente necesitamos transferir más riesgo que nunca, ¿no? Entonces yo creo que el aumento de fórmulas de retención que hemos visto en alguna de las diapositivas anteriores es un camino complicado, que puede ser hasta peligroso, y vamos a ver si conseguimos entre todos apoyarnos y encontrar fórmulas que nos ayuden a superar esta fase, que por lo que hemos visto también en lo que tiene que ver con el mercado duro, no es una fase que vaya a terminar ya, puede ser que dure todavía en el 2021, hablar más allá siempre es complicado, pero parece que en el medio plazo vamos a tener todavía que manejarnos en estos contextos. Y bueno, vamos a ver si en los siguientes paneles y en los siguientes encuentros, siguientes renovaciones, encontramos esos caminos para poder manejarnos mucho mejor. Bueno, yo creo que con esto, por mi parte, podemos dar por comentada la encuesta. Alicia, y nada, de nuevo agradeceros el esfuerzo en mantenernos a todos conectados en este congreso, y deseando oír ya a mis colegas que van a hablar a continuación.